Revelación divina, un vídeo milagroso para transformar tu vida en solo 3 días, manifestado. En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde las campanas de la iglesia sonaban como música celestial, Javier, un padre de familia de 38 años, enfrentaba la prueba más desgarradora de su vida. Su pequeña hija Sofía, de solo 7 años, había sido diagnosticada con una enfermedad terminal que le robaba cada rayo de esperanza. Sus noches se convertían en un torbellino de desesperación y miedo. María, su amada esposa, oraba fervientemente, mientras Javier se sentía atrapado en un laberinto de dudas. La fe, que había sido su faro, comenzaba a desvanecerse entre las sombras de la incertidumbre. Cada domingo, la misa se convertía en un refugio, pero para Javier, un eco distante. Don Manuel, el sacerdote, hablaba sobre el poder de la oración, el milagro de la fe, pero sus palabras se sentían como un susurro en medio de un huracán. Mientras los demás oraban con fervor, él se sentía un extraño en su propia vida, como un barco a la deriva en un mar de dudas. Sin embargo, una noche sin luna, un anhelo profundo lo llevó al santuario de la Virgen de Guadalupe. El ambiente del santuario era sagrado. Una luz tenue bañaba la figura de la Virgen, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de su corazón. En ese instante de quebranto, Javier se arrodilló, sintiendo el frío del suelo y el calor de la esperanza. «Virgencita, necesito un milagro», clamó con lágrimas en los ojos. En su interior, una voz suave resonó: «La fe mueve montañas». En un instante, sintió que algo cambiaba, un ardor de fe empezaba a llenar su ser. Alto y firme, regresó a casa con una resolución renovada. Convocó a la comunidad con un nuevo reto, un ayuno de 3 días, una unión firme en la búsqueda del milagro que su hija tanto necesitaba. Al principio, hubo murmullos de duda, pero poco a poco la comunidad se unió a su causa. ¿Es posible?, se preguntaban. Pero en sus corazones, la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse. A medida que los días pasaban, sus oraciones se intensificaban, las promesas a la Virgen se multiplicaban, y el ayuno no solo afectaba sus cuerpos, sino también sus almas. Las risas de imprevistos se intercambiaban por lágrimas de alegría y emoción, y juntos formaban una cadena indestructible de amor y fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Sin embargo, el tercer día del ayuno estaba a la vuelta de la esquina, y Javier comenzó a sentirse vulnerable. La incertidumbre regresaba como un sombra acechante. Justo cuando el miedo comenzó a anidar en su corazón, un médico forastero apareció en el pueblo, trayendo un tratamiento innovador y costoso, que podría significar la salvación de Sofía. Pero el tiempo era un enemigo implacable. ¿Sería suficiente la fe de Javier, esa fe que se había encendido en aquel santuario, para mover montañas en medio de la tormenta? La comunidad entera estaba en una encrucijada, y la respuesta al clamor de sus corazones se avecinaba cerca. ¿Qué hará Dios ahora? El desenlace estaba a punto de revelarse, y el cielo parecía contener la respiración. El amanecer del tercer día trajo consigo una quietud inquietante. La comunidad despertó, pero no había risas, solo rostros que reflejaban la mezcla de esperanza y temor. Javier y María se aferraban a las manos de Sofía, quien aún dormía en su cama, ajena a la tempestad emocional que los rodeaba. Mirando a su pequeña, Javier sintió un impulso en su pecho, como si el amor que tenía por ella le diera fuerzas para luchar en medio de esa oscuridad. El día avanzó, y mientras más personas se unían al ayuno, más se sentía esa energía en el aire. Cada oración pronunciada, cada lágrima derramada era un ladrillo en la fortaleza de la fe que estaban construyendo. Pequeños amuletos de esperanza se colgaban de los rostros, y unos ofrecían palabras de aliento, mientras otros abrazaban el silencio reflexivo que venía con la impotencia. A mediodía, el forastero, un médico de mirada intensa y manos expertas, pidió reunirse con Javier. Lo hizo bajo el viejo árbol en la plaza, donde las sombras jugaban con un brillo casi místico. «Hay un tratamiento», explicó, «pero cuesta más de lo que la mayoría puede imaginar. Sin embargo, puede que tengas otra opción.
Javier sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la noticia del tratamiento, sino por la presión de lo que esto significaba para su familia. El médico continuó: he visto milagros, Javier. Pero estos milagros requieren fe en el proceso y en ti mismo. ¿Estás dispuesto a luchar por tu hija? Porque esto no será fácil. Ese mensaje caló hondo en Javier. ¿Es la fe suficiente?, pensó. Las dudas se abalanzaron sobre él, pero recordó aquella noche en el santuario, la voz que le había prometido que la fe mueve montañas. Con una voz firme, le respondió al médico: haremos lo que sea necesario. En la plaza, el murmullo de la comunidad se intensificó. Javier comenzó a compartir la noticia del tratamiento, sus ojos brillaban con el fervor de un fuego revitalizado. La gente lo miraba, algunos con admiración, otros con incertidumbre. Pero en sus corazones, la chispa de la fe había sido avivada. Haré una colecta, exclamó. Cada centavo cuenta, cada oración cuenta. Cualquier cosa que nuestra fe nos permita traer. El eco de su voz fue más allá de las fronteras del pueblo. La idea de unir fuerzas atrajo a viejos amigos, conocidos, incluso a personas de otras comunidades que se sintieron inspiradas por la luz que se estaba encendiendo. Don Manuel, el sacerdote, ya había comenzado a hablar de lo que la comunidad podría lograr cuando se unían en propósito y fe. Recuerden, nada es imposible para Dios, decía mientras las campanas sonaban con más fuerza. Las contribuciones comenzaron a llegar, pero no solo en forma de dinero. Algunas mujeres traían alimentos, otros jóvenes ofrecían ayudar en los cultivos de los campos vecinos para liberar tiempo a los padres de Sofía. Todos parecían estar en una misión divina. Cada acción era un paso más hacia la sanación. La tarde avanzaba y un aura de espiritualidad envolvía a todos los que se habían congregado. Llantos de oración llenaron el aire, y un canto espontáneo brotó entre los presentes, resonando como una creación celestial. Javier sintió una paz invadir su alma. Pero, a pesar de su fe, la pregunta seguía resonando en su interior: ¿será suficiente? La luna se alzaba en el cielo mientras el día se desvanecía. Javier miró hacia arriba, buscando respuestas. El tercer día estaba llegando a su fin, y el tiempo para Sofía se acortaba. El médico esperaba una respuesta, y las esperanzas de su comunidad estaban puestas sobre él. Pero, ¿sería la fe, la mezcla de amor y esfuerzo, suficiente para demostrar que aún en los momentos más oscuros, un milagro podía surgir? Con el corazón en vilo, Javier miró a su comunidad, y en el fondo de su ser resonó una nueva convicción: los milagros a veces requieren que creemos no solo en lo que vemos, sino también en lo que llegaremos a ver. Y así, en esa noche llena de estrellas, la respuesta a su oración parecía estar más cerca que nunca. ¿Podría ser el inicio de un verdadero milagro? La oscuridad de la noche se apoderaba del pueblo, y aunque las estrellas brillaban con una fuerza inquebrantable, el corazón de Javier estaba dividido entre la esperanza y el temor que lo asediaba. Mientras la comunidad seguía su camino de fe, las horas parecían escurrirse entre sus dedos. Sus pensamientos giraban en torno a Sofía, a su risa, a su luz, y esa inquietud se convertía en una oración incesante, un susurro constante hacia el cielo. El eco de las oraciones resonaba en el aire, como un canto de sirenas llamando a la salvación. Don Manuel, en el centro de la plaza, había convocado a todos para un momento de adoración. Sus ojos, normalmente firmes, ahora reflejaban una mezcla de determinación y ternura. Hermanos y hermanas, comenzó con voz grave. Hoy estamos aquí no solo por Sofía, sino por todos nosotros. Nuestra fe nos une en una lucha que trasciende lo físico. Clamemos juntos. Las manos se elevaron, algunas entrelazadas, otras extendidas hacia el cielo, mientras un murmullo profundo comenzaba a fluir. Un clamor a Dios que resonaba en el fondo del alma, llenando cada rincón del pueblo de esperanza. Cada frase, cada palabra era un ladrillo más que construía la fe colectiva. Javier sintió que ese clamor era un puente a lo divino. En medio de esta atmósfera cargada de expectación, comenzaron a surgir historias. Personas compartían sus propias batallas, sus propias noches de incertidumbre y cómo la fe había cambiado sus vidas. Yo también tuve a un hijo enfermo, dijo Rosa, con lágrimas deslizando por sus mejillas. Cada día, la fe me decía que había algo más allá de lo que podía ver. Y un día, esa luz llegó. Sus palabras tocaron a todos, una chispa de esperanza brilló en cada mirada. Mientras tanto, Javier no podía ignorar el peso que llevaba en el pecho. Había decidido que hablaría al médico de nuevo, pero esta vez no como un padre abatido, sino como un guerrero decidido. Así que,
cuando la oración colectiva palpitaba, fue hacia el forastero. Con voz firme, le preguntó, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos facilitar este milagro que necesitamos? El médico lo miró fijamente, como si evaluara el ardor en los ojos de Javier. No es solo un tratamiento físico. También necesitamos testimonios, historias que puedan ser grabadas, muestras de fe que la gente pueda comprender. Tal vez algo que inspire a aquellos que no creen en lo que no pueden ver. La idea brilló en la mente de Javier como estrellas en la noche. Haremos un vídeo. Un testimonio visual de esperanza que muestre nuestra lucha, nuestra fe, y sobre todo, el amor por Sofía. Se sentía un fervor nuevo y valiente. Propuso volver a reunir a la comunidad, y esta vez para grabar un mensaje que resonara más allá de sus fronteras. Los preparativos comenzaron sin demora. La plaza se llenó no solo de personas, sino de un espíritu unificado. Con cada toma, cada palabra que se decía a la cámara, Javier sentía que la fe colectiva se transformaba en un acto tangible. Mientras la música comenzaba a sonar, hubo risas, lágrimas, historias compartidas y un dulce aroma de esperanza en el aire. La noche avanzaba, y mientras las luces brillaban sobre ellos, Javier miró a su alrededor. Era una familia, una comunidad entera unida en un propósito divino. Sin embargo, en el fondo de su ser, persistía una pregunta: después de todo esto, ¿será suficiente para que Sofía pueda sanar, para que un verdadero milagro se manifieste? Esa noche, mientras enviaban el vídeo a diferentes lugares, Javier se sintió ligero, como si parte del peso que llevaba se hubiera desvanecido. Había una confianza palpable en que la fe podía mover montañas, pero lo que realmente le llenaba el alma era la unidad que habían logrado. Y así, con la esperanza reavivada y las almas conectadas, el pueblo esperaba el regreso del alba, no solo como un nuevo día, sino como la posibilidad de un milagro. ¿Qué sucederá cuando el mundo vea su historia? ¿Sería ese el momento que cambiaría todo? La respuesta estaba en el viento, esperando ser descubierta. La madrugada llegó sin prisa, pero su resplandor traía consigo una promesa. Javier se despertó con un corazón dispuesto y una mente revolucionada por la noche anterior. La calma antes del amanecer llenó su hogar de una paz desconocida. Miró por la ventana, donde el cielo comenzaba a cambiar de color, y sintió que algo grande estaba por suceder. Su alma vibraba con expectativa. Desde temprano, la plaza comenzó a llenarse de vida. La comunidad había estado ardiendo en oración, y la llegada del nuevo día era un símbolo de esperanza. Don Manuel, al ver a sus hermanos reunidos, exclamó con voz poderosa: «Hoy es el día. Vamos a ver la mano de Dios en acción». Javier se unió a ese clamor, y su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de la fe colectiva. Las palabras del médico aún resonaban en su mente. Historias que puedan ser grabadas. Había algo poderoso en la vulnerabilidad compartida. Así que decidió seguir con la idea. Hermanos, no solo haremos un vídeo de testimonios. Lo haremos en vivo. Vamos a llevarlo a las redes. Que el mundo sepa de nuestra fe, de nuestro amor, de la lucha de Sofía. La propuesta cayó como una chispa en un barril de pólvora. Los murmullos rompieron el aire con entusiasmo. Un grupo de jóvenes se ofreció para manejar la tecnología, mientras otros se preparaban para compartir su fe frente a la cámara. La energía del pueblo era eléctrica, todos comprendían que el momento de unión podía ser el catalizador de un milagro. Mientras los preparativos avanzaban, Javier tuvo un instante para reflexionar. Pensó en Sofía, en su sonrisa y en su risa contagiosa que siempre iluminaba cada habitación. «Dios mío, por favor, escucha nuestras oraciones», murmuró en su corazón. Esa súplica no era solo un deseo, sino un pacto de fe. Con cada oración, y cada palabra compartida, creía que el cielo se movía a su favor. El sol empezó a elevarse, iluminando cada rincón de la plaza. Se instaló una gran pantalla y las sillas fueron dispuestas con amor. Algunos empezaron a compartir sus historias. Javier escuchó con atención y cada testimonio era como un ladrillo, construyendo una fortaleza de fe. El anciano Emiliano habló sobre su lucha con la enfermedad, como en sus días más oscuros, Dios había sido su luz. La gente a su alrededor sonreía, con lágrimas en los ojos, y algunos incluso murmuraban: «Amén». Cuando llegó su turno, Javier sintió un nudo en la garganta. Todos los ojos estaban sobre él, expectantes. Se aclaró la voz, y con un brillo en la mirada, empezó a hablar. «Hoy estamos aquí, unidos por Sofía, pero también por cada uno de nosotros.
Nuestras historias conectan no solo a este pueblo, sino al mundo entero. Lo que estamos haciendo hoy es mucho más que un vídeo. Es un grito de fe, un testimonio de amor, una invitación a la esperanza. Al finalizar su mensaje, una sensación profunda de unidad invadió la plaza. Aquella comunidad, unida en propósito, hizo un llamado al cielo. Las manos se alzaron de nuevo, esta vez no solo en oración, sino en adoración, en un clamor que retumbaba con la fuerza de 1000 corazones latiendo al unísono. La transmisión en vivo comenzó, y el pueblo, con su risa, llanto y fe, se convertía en un faro de esperanza. Un susurro vibró en el viento: cuando el mundo vea esto todo podría cambiar. Mientras el vídeo se compartía, las reacciones comenzaron a fluir de inmediato. Personas de diferentes lugares empezaban a conectarse con su mensaje. La emoción crecía en cada comentario: estoy orando por Sofía. Su historia me ha tocado. Vamos, juntos en esta lucha. Y en ese instante, Javier supo que ya estaban dejando una huella, y que cada palabra publicada era una nueva semilla plantada en el corazón de quienes estaban más allá de su pueblo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Y si el verdadero milagro aún estaba en camino? ¿Estarían listos para recibirlo? Los ojos de cada uno se alzaron hacia el cielo, donde las nubes parecían danzar de una manera inusual, como si estuvieran dándola bienvenida a lo milagroso. Y así, la comunidad no solo esperaba el amanecer, sino también la manifestación de un anhelo colectivo. ¿Qué más está por revelarse en este camino de fe? ¿Qué sorpresas tiene guardadas Dios para Javier y los suyos? La respuesta estaba tan cerca como la próxima oración. El aire se impregnaba de un fervor casi palpable, mientras los comentarios y mensajes seguían llegando desde todos los rincones. La plaza parecía vibrar con la energía de cada palabra escrita, y en cada rincón, los corazones se unían en una misma esperanza. Javier miraba a su alrededor, viendo a su comunidad iluminada no solo por el sol, sino por el fuego del espíritu que ardía en ellos. Era como si cada historia compartida encendiera una pequeña llama en el corazón de aquellos que escuchaban. De pronto, un murmullo se elevó entre la multitud. Sofía había llegado. Los murmullos se transformaron en un clamor emocionado. La joven avanzaba lentamente, acompañada de sus familiares, con una sonrisa que desbordaba paz y alegría. Se había preparado para estar en ese justo momento, y su energía parecía contagiosa. La gente la recibió con aplausos, y sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino de gratitud y asombro. Sofía tomó un micrófono, y con suavidad, comenzó a hablar. Nunca en mis sueños pensé que esto sería posible, dijo, mientras la emoción le llenaba la voz. Me siento rodeada de amor, de fe, de personas que han estado orando por mí. Este vídeo no es solo mío. Es nuestro. Es una prueba de que nuestra unión hace la fuerza. Sus palabras calaron hondo, resonando como un eco en los corazones de todos los presentes. Los ojos de Javier se humedecieron mientras daba su voz. Esa era la respuesta a sus oraciones. Sofía continuó, hablando sobre su viaje, sobre la lucha, pero también sobre los milagros que reservaba el camino. Hablaba con tal autenticidad que cada persona que la escuchaba sentía que eran parte de su historia. Mientras Sofía se expresaba, Javier sintió una nueva ola de esperanza surgiendo. Las palabras de la joven desbordaban amor y determinación y no pasaron desapercibidas para nadie. La audiencia colmó de gritos de aliento su intervención, y con cada amén, y gloria a Dios, que resonaba, la atmósfera se hacía más intensa. Con cada palabra, era como si un peso se levantara, como si la comunidad se preparara para hacer frente a cualquier adversidad que se presentara. La gente empezó a compartir sus propios momentos de fe, contagiados por la valentía de Sofía. Un joven, con voz temblorosa, habló de cómo había encontrado la fe en sus días de soledad. Una madre se unió, testificando sobre cómo había visto a su hijo sanar, y un anciano recordó el milagro de haber sobrevivido a una grave enfermedad. Javier se sentía en casa. Ese lugar era el reflejo de la luz divina. Mientras el sol avanzaba en el cielo, se notaba que la plaza se llenaba de un calor especial. Se respiraba unidad, y la energía de lo inesperado prometía algo grande. El río de testimonios continuaba fluyendo, y cada historia era un ladrillo más en la fortaleza de fe que construían juntos. Sin embargo, Javier no podía evitar esa picazón en su corazón. Sabía que estaban al borde de algo increíble, algo que desbordaría las expectativas de cada uno. ¿Qué pasaría si toda esta fe y amor converge en el milagro que todos estamos esperando? Se preguntó. Mientras la gente seguía compartiendo, las nubes en el cielo comenzaron a cambiar sutilmente.
Javier miró hacia arriba y sintió que, de alguna manera, el cielo respondía a su llamado. Una brisa fresca atravesó el lugar, trayendo consigo un susurro que parecía decir, el verdadero milagro aún está por llegar, y tú, querido amigo, estás a punto de verlo. Con una sonrisa esperanzadora, Javier se preparó para seguir guiando a su comunidad en este camino. ¿Estaban preparados para lo que vendría a continuación? ¿Sabrían reconocer la llegada de lo divino en sus vidas? Las respuestas estaban al alcance de un nuevo acto de fe, y todos, sin excepción, estaban a punto de encontrar su lugar en el regreso de Sofía al mundo que había dejado atrás. El viaje apenas comenzaba. El murmullo de la gente seguía lleno de expectativas. Javier sintió como cada palabra y cada aliento provenían de una fe colectiva que parecía elevarse hacia el cielo. Sofía, con su luz y energía renovada, había abierto un camino en el corazón de su comunidad. Pero aún había más por venir. Estamos aquí, unidos, porque hemos decidido no quedarnos callados, continuó Sofía, su voz resonando como un canto de esperanza. Cada uno de nosotros ha vivido una historia y hoy es el día para narrar cómo estas historias han ido transformando nuestras vidas. Los murmullos aumentaron, eran ecos de reconocimiento y alivio en la audiencia. Una anciana del grupo comenzó a contar su historia. Habló sobre cómo había sobrevivido a la soledad, cómo Dios había estado a su lado cuando el miedo la atrapaba. El Señor me encontró, dijo con firmeza. No estaba sola, nunca lo estuve. Y hoy estoy aquí, rodeada de familia. Su voz, a pesar del tiempo, se elevó mientras la multitud la animaba. La plaza parecía una orquesta de testimonios, cada historia tocaba una nota en el corazón de todos y se unía a una melodía sagrada. El ambiente era como una manta cálida que todos llevaban, llenándola de amor. Sofía miró a su alrededor, sintiendo como cada experiencia individual sumaba a un verdadero milagro. Era palpable. Todos estaban tan conectados. La tarde comenzó a descender, el sol iluminaba la plaza con un resplandor dorado, y Javier se sintió como si ese momento pudiera durar eternamente. Era el instante en el que cada necesidad podía ser expuesta, y cada hermano podía ser escuchado. Las historias seguían fluyendo como un resistente río, mientras la comunidad se regocijaba en su poder unificado. Entonces, un joven, visiblemente conmovido, se levantó. Nunca pensé que podría estar aquí, compartiendo mi lucha. 4 años lidiando con la depresión. Sentí que todo estaba perdido, pero hoy me siento vivo. Gracias a vuestras oraciones y el testimonio de Sofía, encontré la luz. Las lágrimas empezaron a brotar entre aquellos que escuchaban, y los aplausos resonaron como truenos en la estrella declinante. Hoy, en este lugar, en este momento, dijo Javier con firmeza, estamos dándole la bienvenida a lo que Dios tiene preparado. Estoy convencido de que el milagro que todos esperamos no está lejos. Y cuando Dios decide actuar, es así, en medio de nosotros. Un suave murmullo de afirmación recorrió a la multitud, y el ambiente se intensificó, cargado de una anticipación sagrada. Veo que el cielo mismo se abre ante nuestros ojos, añadió Javier, señalando no solo las nubes cambiantes, sino la transformación que ocurría en cada rostro. Si Sofía ha podido regresar de la oscuridad, ¿quién de nosotros no puede experimentar su propio milagro? El momento de manifestar el poder divino está a la puerta, y debemos estar listos. Las manos se levantaron hacia el cielo. Era un gesto colectivo de rendición y entregarse a lo divino. En ese instante, un silencio profundo envolvió la plaza, y de alguna manera, todos supieron que algo trascendental estaba a punto de suceder. Había una energía tangente en el aire, un susurro que prometía respuestas, y la comunidad parecía navegar entre la esperanza y la expectativa. De repente, un destello de luz cruzó el horizonte, era como si el sol lanzara un último rayo dorado para iluminar su fe recién despertada. Sofía, contemplando la escena, sintió que Dios estaba a punto de trascender sus expectativas. Prepárense, dijo, y aunque las palabras eran sencillas, llevaban la profundidad del significado que todos anhelaban. Su transformación personal les abriría puertas que antes parecían cerradas. En sus corazones resonaban las preguntas, ¿cuáles eran esas puertas? ¿Qué maravillas estaban por llegar? Mientras anhelaban la llegada del milagro, Javier dirigió su mirada nuevamente al cielo. No podemos perder de vista lo que el Señor quiere hacer en nosotros, dijo con voz firme. La historia de Sofía apenas comienza. El viaje de fe que estamos emprendiendo será apenas la punta de un iceberg de bendiciones. Un milagro está a punto de ser revelado.
La comunidad, entre susurros y murmullos de expectativa, sintió ese brillo interior que solo se activa en momentos de profunda conexión. Ellos soñaban, esperaban y confiaban en que su devoción podía traer la manifestación divina que tanto anhelaban. Justo en ese instante, una luz más intensa surgió, pintando el cielo en tonos vibrantes. La multitud contuvo la respiración, y una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cómo se precipitaría el milagro ahora? ¿Qué estaba por desencadenarse en sus vidas? La multitud esperaba, con la fe palpitante en sus corazones, incluyéndose por completo en el viaje de transformación que apenas comenzaba. ¿Están todos preparados para recibir lo que está por llegar? Las nubes comenzaron a danzar, cargadas de posibilidades. El calor del día se transformaba en un fresco aliento de esperanza que acariciaba los rostros de aquellos congregados en la plaza. Sofía cerró los ojos, sintiendo la vibración de las oraciones en el aire. Era un eco potente, una melodía de fe que bailaba entre los corazones de cada persona presente, como si Dios mismo estuviera preparando el escenario. A su lado, Javier observó cómo la mirada de la comunidad se convertía en un solo anhelo. Su fe brillaba como las estrellas que poco a poco comenzaban a asomarse en el cielo. Se decía a sí mismo que era un momento sagrado, uno en el que cada lágrima, cada risa y cada susurro eran la tierra fértil donde los milagros crecerían. De repente, un suave murmullo emergió del grupo. Un niño pequeño, que había estado escuchando atentamente, se avanzó hacia el centro. Con ojos llenos de vida, hizo una pausa antes de hablar. He estado orando para que mi papá esté bien, declaró, su voz clara y fuerte. Desde que no está, siento que mi corazón se rompe. Pero hoy, aquí, pienso que Dios escuchará mis palabras. Sofía sintió un profundo nudo en la garganta. Esa inocencia, esa fe pura, resonaba como un toque divino. ¿Quién podría resistirse a un clamor tan sincero? La multitud, como un solo cuerpo, se unió a ese llamado, y una ola de oraciones surgió, elevándose hacia el cielo. Dios, te entregamos esta carga, decía Javier, mientras la comunidad repetía con fervor. Las manos se alzaron, y el amor fluyó como un río. Era una energía enérgica, vibrante. En ese instante, cada uno se sintió parte de algo más grande, una familia divinamente unida. Mientras el niño seguía hablando, Sofía miró a su alrededor y observó cómo la presencia de lo sagrado llenaba el espacio. Era palpable, como un manto que cubría sus corazones. Todos en la plaza empezaron a abrazarse, perdonándose y reconociéndose. Las historias individuales se entrelazaban en un tejido trascendental, fortaleciendo la unidad entre ellos. Las palabras del niño flotaban en el aire, resonando con cada latido. Aquellos que habían llegado con pesares, resentimientos y heridas estaban ahora tratando de dejar ir sus cargas. Y entre suspiros de alivio, las lágrimas se convirtieron en testimonios de sanación. Javier vio cómo la luz del atardecer se reflejaba en las lágrimas de felicidad, volviéndose más brillante. El milagro está sucediendo ahora mismo, repitió, su voz llena de convicción. Cada uno de nosotros está siendo transformado aquí. La fe es como este sol que nos envuelve, y lo que estamos abrazando hoy es el inicio de un nuevo capítulo. El niño cerró su oración con una simple amén, y en ese instante, un nuevo amanecer brilló en los rostros de todos. Era un eco de gratitud que reverberaba en la plaza, y más allá, en los rincones de sus corazones, donde el amor de Dios se hacía explícito. Pero, mientras la alegría envolvía a la comunidad, un viento sutil comenzó a crecer, trayendo consigo un susurro. Una voz interior que sumía a cada uno en un periodo de contemplación. Estamos listos para realmente dejar ir lo que nos retiene, reflejaba el murmullo sutil. Con el aire revitalizado y cargado de promesas, Sofía dejó escapar su respiración, sintiendo un leve temblor en su ser. Lo que parecía ser un sencillo acto de fe frente a la multitud estaba, de hecho, iniciando una revolución espiritual. Un destello de luz centelleó en la penumbra, y la plaza entró en un silencio expectante. La pregunta del milagro seguía flotando: ¿qué otras maravillas estaban a punto de manifestarse? La comunidad entera, aún aguardando, se preparaba para la revelación que probablemente cambiaría sus vidas para siempre. La brisa suave continuó acariciando la piel de los congregados mientras el silencio en la plaza se tornaba cada vez más profundo. Era el tipo de silencio que hablaba, lleno de expectativa y fe, un eco del corazón colectivo que palpitaba a un mismo ritmo. Sofía, con los ojos aún cerrados, pudo sentir cómo esa energía vibrante empezaba a intensificarse, como una cuerda tensándose justo antes de ser liberada. Dios está aquí, murmuró Javier en un susurro, como si compartiera un secreto entre cómplices.
Sofía abrió los ojos y se encontró con la mirada resplandeciente de su amigo, iluminada por una fe inquebrantable. En ese momento, se dieron cuenta de que la comunidad estaba lista para algo más grande. Las cadenas del pasado, los miedos y las inseguridades estaban a punto de desvanecerse entonces, a medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, una luz dorada iluminó la plaza, envolviendo a todos en calidez. Un fenómeno inusual comenzó a formarse en la distancia. Las nubes que antes parecían simples formas, ahora se transformaban en figuras brillantes, reflejando símbolos de esperanza y promesa. La gente empezó a murmurar, alzando la vista, asombrados ante el espectáculo celestial. «Mira», exclamó una mujer en la primera fila, señalando hacia las nubes. «¿Lo ven? Hay algo en ellas». Las figuras cambiantes en el cielo comenzaron a tomar forma. Sofía pudo distinguir apegos de amor y luz, como si cada nube contara una historia agotada, llenando los corazones de los presentes con nuevas narrativas de fe y redención. Era un mensaje de Dios, un recordatorio de que siempre hay luz detrás de la tormenta. «¿Qué significa esto?», preguntó Javier, su voz temblando con una mezcla de asombro y reverencia. Sofía sintió que esas palabras resonaban en su propio ser. Era una pregunta que todos albergaban en sus corazones. La comunidad estaba vibrando con la expectativa de respuestas, unidas en su búsqueda de significado. «Quizás es un llamado a seguir adelante», sugirió Sofía, con los ojos iluminados por la belleza del momento. «A confiar en que, incluso en la dificultad, nuestros sueños y esperanzas pueden renacer. Es guiarnos hacia la transformación que tanto anhelamos. A veces, la respuesta que buscamos está justo delante de nosotros», musitó Javier. «A veces, la verdad se revela cuando estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras circunstancias». De repente, una voz resonó desde lo profundo de la plaza, una voz poderosa y suave al mismo tiempo. «Hijos míos, no teman, en su busca de curación, he estado aquí esperando. Cada lágrima que han derramado, cada oración que han elevado, son semillas de vida. Mi luz está con ustedes». Siempre la comunidad quedó atónita. Aquel eco divino les susurraba promesas de sanación y renovación. Era un susurro que abría sus corazones, llenándolos de esperanza y alegría. Empezó a circular entre los fieles una sensación de paz que se tornó palpable. Las manos se entrelazaban, los abrazos se volvían más intensos. «Estamos en el umbral de algo grande», resonó la voz nuevamente. «Prepárense, porque estoy a punto de hacer un milagro en medio de ustedes». Una ola de energía recorrió la plaza. Cada persona ahondó en su interior, sintiendo la urgencia de dejar ir las viejas cargas. Los rostros que antes mostraban preocupación o tristeza ahora se iluminaban con la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Mientras el sol se ocultaba y daba paso a la estrella más brillante de la noche, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Sofía miró a Javier, ambos sintieron que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. ¿Qué milagro se manifestaría ante ellos? Era como si la respuesta estuviera al alcance, sobre sus corazones palpitantes. A medida que el viento refrescante soplaba en un último susurro, la comunidad se preparaba para lo inesperado. El verdadero milagro estaba por venir, y cada latido prometía una transformación radical. Mientras los corazones se unían, una pregunta resonó, dejándolos a todos preguntándose, ¿qué caminos se abrirían ante ellos cuando el cielo finalmente hiciera su revelación? Las nubes continuaban danzando en el firmamento, cada figura contando historias que se entrelazaban con el anhelo de la comunidad. Había una energía palpable en el aire, como si el mismo cielo estuviera preparado para desbordar un torrente de bendiciones. Sofía y Javier sentían que el tiempo se había detenido, que cada segundo se convertía en una eternidad cargada de expectación. ¿Crees que podamos recibir algo grande esta noche?, preguntó Sofía, su voz suave y llena de esperanza. Claro que sí, respondió Javier, mirando hacia el cielo iluminado. Lo que estamos viviendo es solo un anticipo. A veces, hay que estar listos para lo extraordinario, incluso si nunca lo hemos experimentado antes. La voz divina había sembrado semillas de valor en cada corazón presente, y la plaza comenzó a resonar con murmullos de alabanza. Las manos se levantaban al cielo, como si cada individuo estuviera buscando tocar lo celestial. Las lágrimas que caían eran lágrima de liberación, espíritu que se alzaba en un canto de anhelo y gratitud. Escuchen, instó Sofía, intentando captar la atención de sus hermanos. Si estamos juntos en esta búsqueda, si la fe nos une, quizás deberíamos elevar una oración.
Unámonos en corazón y espíritu. Las voces comenzaron a entrelazarse en un hermoso coro, y con cada palabra pronunciada, la presencia del Señor se hacía más cercana. Era un canto de libertad, resonando con cada rincón de la plaza. En ese momento, algo en el aire cambió. Era un susurro suave, como el roce de una brisa fresca, pero había en él una fuerza de vida que prometía cambios profundos. Los rostros, una vez llenos de dudas, ahora reflejaban paz y una nueva esperanza. Cada persona, en su propio rincón de la plaza, comenzó a abrirse a la luz que se manifestaba. Era un despertar. Javier se giró hacia Sofía, y ambos compartieron una mirada que lo decía todo. Estaban listos para recibir la revelación que tanto habían anhelado. Entonces, surgió un brillo en las nubes, y un rayo de luz dorada emergió desde el cielo, bañando a la congregación en un resplandor vibrante. La voz se hizo eco una vez más, resonando con poder: este es el momento que han estado esperando. Lo que solicitan, lo que han soñado, está a puerta de manifestarse. Confíen en su fe, porque todo es posible para aquellos que creen. Algunos empezaron a llorar, y otros a reír, mientras el sentimiento de euforia se esparcía como un fuego en sus corazones. La comunidad se sintió unida en una sinfonía de emociones, donde la alegría y la adoración se entrelazaban, creando un ambiente de pura magia espiritual. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Javier, mientras todos alrededor experimentaban una transformación palpable en sus almas. Creer, respondió Sofía, dejando que el fuego de la esperanza llenara sus palabras. Creer que hemos sido escuchados, y que estamos a punto de ver maravillas. Pero debemos estar preparados también para lo inesperado. A veces, el milagro no se presenta como esperamos. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, y las estrellas comenzaban a asomarse uno a uno, la comunidad se encontraba en un punto de inflexión. ¿La fe los llevaría a un camino de transformación? Era una pregunta que vibraba entre ellos, una invitación a mantenerse firmes en la expectativa. La noche prometía ser un eco de lo divino, y mientras el eco de sus voces resonaba en el aire, se preguntaban hasta dónde les llevaría todo esto. ¿Quiénes serían al final del milagro? Era un misterio celestial que debía ser descubierto. El alba se levantó en el pequeño pueblo, y con ella llegó un aire fresco lleno de promesas. Era el cuarto día desde que Javier y su comunidad comenzaron la travesía de fe. Mientras el sol se asomaba en el horizonte, todo se transformó en un brillante espectáculo de luz, como si el cielo celebrara el renacer de la esperanza. Javier se despertó con un profundo sentido de expectativa y gozo. La certeza de que estaban cerca de un milagro llenó su corazón y resonó en cada rincón de su ser. La plaza, que había sido el escenario de sus lágrimas y súplicas, hoy era un mar de risas y abrazos. La comunidad se había unido, y juntos, las voces de los fieles elevaron un canto de gratitud hacia el cielo. Sofía, con un brillo radiante en sus ojos, se convirtió en el símbolo de esa lucha colectiva. Su sonrisa iluminaba a todos a su paso. Don Manuel, frente a la congregación, miraba a sus hermanos y hermanas con un ardor inquebrantable. «Hoy es un nuevo día», exclamó. «Hoy vemos el fruto de nuestra fe. La fuerza que hemos cultivado cada uno de nosotros está en el aire, lista para tocar a Sofía. Y no solo a ella, sino a todos nosotros». Las manos se alzaron en señal de aceptación. Su comunidad estaba lista para recibir el impacto del amor que emanaba del Altísimo. Javier, al observar la energía vibrante, sintió que cada pulso de esperanza crecía en un unísono divino, palpando como corazones que latían al unísono. Mientras las oraciones se elevaron, un viento cálido comenzó a soplar. Era como si Dios mismo estuviera en medio de ellos, acariciándolos con su luz. Sofía sintió el poder de esa presencia. Era una promesa de sanación. Con delicadeza, se acercó a la comunidad vecina, donde todo comenzó. Allí, en el centro de la plaza, se había levantado un altar de flores, luces y símbolos de amor. Singular y hermoso, parecía resonar con la energía de cada oración. «Voy a hacer algo», murmuró Sofía, mientras se disponía a hablar. Tomando un respiro profundo, miró a su papá y a todos los presentes. «He sentido sus oraciones, y sé que Dios escucha. Estoy lista para recibir lo que Él ha preparado para mí». Esa afirmación era un eco de los corazones de todos. Cada uno se sintió movido, y el amor que se respiraba en el aire se transformó en una cadena de abrazos y palabras de aliento. «Creemos en ti, Sofía. Juntos hemos orado y hemos luchado», decía Rosa mientras las lágrimas caían por su rostro. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su cúspide, un destello de luz atravesó el escenario, y un susurro lleno de vida y vibración resonó. «El momento ha llegado», dijo la voz del médico forastero,
quien había sido testigo de la fe constante del pueblo. Con un gesto, solicitó atención. Gracias por unirse en esta lucha. Hoy, Sofía recibirá el tratamiento que hemos estado esperando. Juntos, hemos movido montañas. La multitud estalló en gritos de alegría, mientras el corazón de Javier latía con fuerza. Allí estaba el milagro que habían buscado, y el amor había tejido esa realidad. Sofía sonreía, llena de fe y convicción. Gracias a todos, exclamó con fuerza. He sentido el abrazo de sus oraciones. No estoy sola, nunca lo estuve. Las lágrimas de felicidad en los rostros de todos eran reflejo de la transformación que había cobrado vida en sus corazones. Un clamor de alabanza se alzó, llenando la plaza, resonando entre las colinas como un eco de luz y vida. Mientras Sofía se preparaba para su tratamiento, cada miembro de la comunidad se sintió renovado y fortalecido. Habían encontrado el milagro a través de la unidad y la fe. Las cadenas que los mantenían atados a la desesperación se habían roto, y todos los que habían luchado juntos sabían que la verdadera transformación era más que una cura física, era de alma y espíritu. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Javier y su familia, junto a todos sus hermanos de fe, celebraron el milagro. Las risas resonaban en un coro celestial, mientras cada uno compartía historias de esperanza y sanación. Javier sabía que el viaje de Sofía no terminaba allí. Esa transformación era solo un paso en su camino. Con un corazón lleno de gratitud, imploró a Dios que los guiara hacia los nuevos destinos que estaban por descubrir. La fe había despertado en todos, y el pueblo entero sabía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo y así, mientras abrazaban la calidez de su historia compartida, se levantó un murmuro entre la multitud. Esto es solo el comienzo, pensaron, y entre ellos flotaba la pregunta que llevarían en sus corazones. ¿Estamos listos para lo que Dios tiene preparado para nosotros? La respuesta, en cada latido, resonaba. Si necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más gente sea tocada por la esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta misión de luz y amor.